Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Kiola lakesh kataneshishmaya, kinsiktesh kimagwola yetel impuxikal. Beglae, ukap el domingo ti cuaresma, le malo, pexiglob, cuyesikton, uchikulaj yumsil Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor en ese segundo domingo de Cuaresma. Todos coincidimos en que no hay dolor más grande en esta vida que el dolor de una madre por la pérdida de un hijo. Hay que considerar que el padre comparte el enorme dolor de su esposa cuando un hijo muere. Si se trata de una mujer y un hombre de fe, de todos modos el dolor es enorme, aunque les fortalece la esperanza de reencontrar a su hijo en la vida eterna junto a Dios. La fe puede llevar a esos padres a ofrecer a nuestro Señor el sacrificio de su dolor y la ofrenda de su hijo. Yo he atestiguado la increíble fortaleza de algunos padres creyentes al entregar a sus hijos. En los pueblos de la antigüedad existía la costumbre de que los padres ofrecían a su primer hijo en sacrificio a su divinidad. Esto sucedía en tiempo de Abraham, nuestro padre en la fe, y en los pueblos que él habitaba. Hoy en día nos puede parecer que aquella práctica de ofrecer a sus primogénitos en sacrificio era un tremendo salvajismo. Pero si tratamos de ver aquella costumbre con la lógica de aquellas gentes, tal vez podamos captar el lugar que ocupaba su Dios para ellos y que reconocían que su Dios merecía el mejor de los sacrificios. La verdad que no hay nada más sagrado en este mundo que la vida humana, pero si se trata de la vida del hijo primogénito, se trata de lo más sagrado de lo sagrado, lo mejor para ofrecerle a su Dios. ¡Qué gente tan religiosa! En ese contexto situamos el sacrificio que Yahvé Dios le pidió a Abraham al solicitarle que le entregara en sacrificio a su hijo Isaac. Este relato lo escuchamos en la primera lectura de hoy, tomada del libro del Génesis. Pero, ¿cómo podía Dios pedirle algo semejante, y más aún tratándose de un hijo tan especial, tenido milagrosamente en la ancianidad y de una mujer estéril? Un hijo primogénito estaba prometido por Dios, del que luego vendría una descendencia tan grande como las estrellas del cielo o las arenas del mar. Yo pienso que si Dios no se lo pidió literalmente, al menos permitió que Abraham sintiera ese deber. Abraham no se negó a entregar la vida de su hijo Isaac. Mientras caminaban hacia el lugar del sacrificio, Isaac cargaba la leña donde iba a ser sacrificado, sin que lo supiera él aún. Cargando su leña, Isaac se convirtió en una figura remota de Cristo, subiendo al monte Calvario con la cruz a cuestas. Cuando Isaac le preguntó a su padre dónde estaba la víctima para el sacrificio, Abraham le contestó: Dios proveerá la víctima para el sacrificio. Y en verdad, el ángel del Señor detuvo a Abraham en el último momento para que no sacrificara a su hijo, pero proveyó un carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Miles de animales fueron sacrificados en honor de Yahvé en diversos lugares y luego en el templo de Jerusalén. Pero solo una víctima
podría traer el perdón de los pecados. La ofrenda del unigénito de Dios, el primogénito de María, de quien el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios. Abraham no sacrificó a su hijo, pero Dios nuestro Padre sí sacrificó a su Hijo Jesucristo, como dice la segunda lectura del día de hoy. No nos escatimó a su propio Hijo. Y eso nos debe dar absoluta confianza de que todo lo que el Señor nos pueda dar, si ya nos dio a su Hijo. El Evangelio de hoy, según San Marcos, nos trae el relato de la transfiguración del Señor Jesús ante 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, quienes fueron testigos de momentos muy significativos del ministerio de Jesús. Él acababa de revelar a todos sus discípulos que tendría que padecer a manos de las autoridades judías, ser crucificado y resucitar al tercer día. Por eso, la transfiguración hay que situarla en el marco del anuncio de su pasión y como una preparación para ella. Quienes verán al Nazareno desfigurado, antes lo ven transfigurado, mostrando toda su gloria. Ya había mostrado parte de su gloria en cada milagro, curando a los enfermos, multiplicando los panes, caminando sobre las aguas, mandando sobre el viento y las olas, resucitando a los muertos. Pero nunca la mostró tan intensamente como en aquel monte donde Moisés, que representaba a la ley, y Elías, que representaba a los profetas, atestiguaban que Jesús era el Mesías y que tenía que probar el sufrimiento y la muerte para entrar en su gloria. A veces Jesús nos es tan familiar y lo sentimos tan cercano que podemos olvidar la grandeza y omnipotencia del Dios eterno y todopoderoso. Y si Él aceptó el sacrificio, ¿por qué nosotros nos resistimos tanto a las pequeñas pruebas que da la vida? ¿Por qué nos aferramos a que todo sea éxito y no contemplamos al gran fracasado, entre comillas, de la cruz, que acaba como derrotado, cuando en realidad triunfa en el amor, con el mayor triunfo de toda la historia, que Él nos invita a compartir? Las apariencias de nuestro físico, de nuestra ropa y de todas nuestras posesiones pueden desfigurar nuestra realidad, escondiendo lo que realmente nos hace valiosos ante Dios. Transfigurémonos ante Él y ante nosotros mismos, para valorar lo que realmente vale en nosotros. Y de igual modo, hagamos con nuestro prójimo. No dejemos que sus apariencias lo desfiguren. Transfiguremos a nuestros hermanos, especialmente a los pobres, a los enfermos y a todos los que son menos a los ojos del mundo. Dios les dice a los 3 apóstoles en el monte Tabor: este es mi Hijo amado, escúchenlo. También nosotros tomemos en serio este mandato de escuchar atentamente al Hijo amado del Padre, especialmente durante esta Cuaresma. Que tengan todos una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.